Bu- Buenos días, profe. Bueno, Natalia, esto es de una. Sí, Esto señora. es empezando, sí, esto es aquí el conocimiento que llega aquí en cascadas de conocimiento. Voy a hacer un repaso. Después empatamos, como me cuenta cómo les fue con esa película. Y después avanzamos. Yo les había dicho a ustedes que aquí vamos a manejar muchos trabajos y mucha investigación acerca de la historia, pero también relacionada, por supuesto, con la economía y la empresa. Y les recomendaba a ustedes algunos nombres: Tirao Mejía, José Antonio Campo, Jesús Antonio Bejarano, muerto; Alberto Dango Uribe, muerto; biblioteca Luis Ángel Arango, 10 puntos. Tal vez es para mí el punto de referencia de esa biblioteca de Germán Comenales; y el profesor Lawson Kerry, que fue propuesto en su momento para el Premio Nobel de Economía. Imaginen ustedes que murió ya hace más de unos 25 años. Listo, decíamos que el periodo que empezamos a estudiar es un periodo de paso de transición, no al mismo tiempo, por supuesto, del feudalismo al mercantilismo, que los conquistadores tenían los contratos denominados capitulaciones, que gran parte de este proceso, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de la administración, de, desde el negocio, diría yo, se manejó desde la Casa de Contratación de Sevilla, que efectivamente esos conquistadores o adelantados en nombre de la corona, pues llegaban simplemente a conquistar, a tomar posesión de nuevas tierras, y al llegar en ese proceso levantaban un acta y hacían como una especie de inventario de lo que encontraban, que había varios tipos de capitulaciones, y vimos algún video pequeño de administración. Y creo que estamos ahí. Alguien que me diga. A ver, Valentina, buenos días. Valentina. Caramba. Buenos días, profe. Joven Valentina, yo dije, pero ¿qué pasaría, Dios mío? No pensé que era otra Valentina, como hay resto. ¿Hay resto? Sí, pues no sé si en esta clase, pero casi que en todas. ¿Habrá otra Valentina en este curso? Verifiquemos, Valentina, de una. De una, Ah, por favor, sí, hágame. que salgamos de dudas, que caramba, y una vez conoce a las muchachas y los muchachos. ¿Hay otra Valentina en el curso? No, estuvimos de buenas, Valentina, fíjate. Ah, bueno, ya sé para la próxima. Listo, chévere. Valentina, Dime. ¿viste, eh, ¿viste las slash que acabo de hacer como el resumen? ¿Me faltó algo? Sí, señor. No, no, de hecho ahí quedamos. Esta Listo. diapositiva es como la introductoria del día de hoy, porque pues la vez pasada no la vimos, pero pues Vale, no hay vale. nada que nos saltamos. Ah, listo, listo. Gracias, Valentina. Después de verificar que Valentina aquí es única y irrepetible en este curso, jóvenes, ¿cómo les fue con esa película de 1492? A ver, preguntémosle aquí a alguien. Cristian Camilo, buenos días. Cristian, Cristian Camilo. Caramba, pero tan raro, diga. Yo ya muy como que los micrófonos se apagan. Bueno, si alguien sabe de la suerte de Cristian Camilo, no sé. A ver, Cristian Camilo. Dámoslo aquí por el chat porque es que eso, yo no sé qué pasaría. A ver, pues lo seguimos preguntando. Cristian Camilo. Tan raro, mire, y tan raro volví y se desapareció. Cristian Camilo García Santiago. No, nada. Juan María Camila Cubillos. Cuénteme, ¿cómo le fue con esa película de 1492? ¿Sí me escuchas, profe? Perfecto, Ok. María Camila. Bueno, pues la película fue, pues, en mi concepto fue muy buena. Me gustó mucho porque, pues, o sea, yo siempre he sido como muy apegada a ese tipo de películas y de historias. Lo que más me gustó fue también la parte en la que el cuestionamiento se deriva en si la Tierra era plana o no, o el cuestionamiento de cómo saber llegar a tierra firme. Y también me gustó mucho la forma en que hicieron la película como una línea del tiempo hasta llegar obviamente a
1493 o hasta 1400, bueno, hasta 1500, y cómo trascendió también lo que fue el proceso de Cristóbal Colón. Ya, María Camila, si yo te dijera, bueno, desde el punto de vista cultural histórico de la humanidad, ¿no te llama la atención a ti ese contraste entre una persona preparada como Cristóbal Colón para muchas cosas y pues que le tocó lidiar con gente pues que definitivamente su manera de ver la vida en ese momento era bárbaro, ¿no? Por decirlo de otra manera. ¿No te llamó la atención eso? Sí me llamó la atención, más en el caso de que, digamos, no fue tanto con las culturas indígenas, sino fue también como los mismos, pues creo que tengo entendido que ellos eran españoles, ¿no? Cristóbal Colón no, pero los que lo acompañaban sí. Bueno, Entonces, digamos, sí, sí, dime. entonces más que todo era también con el contraste de la misma violencia de los españoles, porque había uno, no sé si es Mujica, si estoy mal, me Sí, corriges, el era muy lugarteniente. sanguinario. Ujú. Entonces él ejercía ese tipo de violencia contra los indígenas a la hora de no encontrar el oro. Claro, Y Cristóbal Colón trataba de ser más persuasivo, pero a la misma vez la ambición de él fue lo que cambió completamente ese contraste y lo volvió violento también. claro, pero si nos ponemos a analizar un poquito, digamos, más hacia el fondo del asunto, Camila, fíjate que al final hubo demasiados intereses, ¿no? Como que de una u otra manera Cristóbal Colón también se vio en esa situación tan difícil, tan comprometida con respecto a los intereses de todos y de todas. Y que eso implicó que él, como todo, ¿no? Aceptara la imposición al principio desde ciertos puestos, desde ciertos lugares, intereses de la corona. Pero bueno, sigamos con esto porque es muy importante lo que acabas de decir. Gracias, María Camila. Gracias. Cristian, no sé, yo siempre que llamo a veces a Cristian el micrófono, yo no sé por qué me le falla, no sé, de pronto yo estoy hablando muy duro y ese cable salta, eso saca chispas cada vez que... Pero Cristian, utiliza por favor el teclado y las preguntas que yo haga me las vas respondiendo ahí. Por ejemplo, esta que voy a hacer. Jefferson Enrique León Caballero. Jefferson, ¿me escuchas? Sí, sí, señora, aquí lo escucho. María Camila me hace una aclaración que es muy importante para todos y para todas. Cristóbal Colón, aunque no hay datos exactos ni comprobados, parece que era un genovés. Y bueno, los genoveses eran bastante especiales porque eran comerciantes tremendos y navegantes impresionantes. Aunque él muere en España, en Valladolid, en el norte de España, pues realmente el legado de él es impresionante. Jefferson, ¿viste esa última discusión con respecto al origen del descubrimiento? Dame un segundo. Cristian, si me quieres escribir por favor de la última parte del video de la película, ¿qué opinión tienes? Sería interesante. Jefferson, ¿qué te llama la atención de ese tema? Jefferson, no haya tenido la mala suerte como Cristian que se le va el micrófono ahí mismo. Posible. Profe, ¿sí me escucha? Perfecto, como un cañón. Sí, sí, señor, ¿me puedo volver a repetir? Disculpe. Sí, la última parte de la película se generó una discusión muy interesante, pues alrededor de lo que fue el descubrimiento. ¿Tú qué piensas de eso? Justo o injusto. Cristian ya va a responder, estoy seguro que eso en el teclado nos sale con eso. Pues, profe, la verdad, ese, como que ese pedacito sí no lo tuve muy claro. ¿Qué parte Pues, ya no viste bien o la qué pasó? discusión la discusión de la que estamos hablando, profe. ¿Pero la viste? ¿Viste la película o no? Sí, pero no toda, profe, le soy sincero. ¿Hasta dónde vio, Cristian? Como un poquito más de la mitad. ¿Pero ya había llegado a América o tampoco? Sí, ya en eso ya. Bueno. María Camila nombra a Mujica.
¿Tú qué piensas de ese personaje y esos personajes que hicieron dentro de la conquista? Mientras que Cristian, estoy seguro que le está escribiendo eso. ¿Qué, qué relación tiene con la conquista? Y no sé, muchos dicen que ese es el legado español, desafortunadamente, ¿no? Esos Mujica que nos trajeron acá. Jefferson. Jefferson no se vio la película, ya vi yo. Juan David Sabogal, buenos días. Juan David. Buenos días, profe. Juan David, ayúdanos con ese tema. ¿Cuál era la pregunta, profe? Es que se me fue un poco el internet. La primera pregunta es la discusión que se generó al final de la película. ¿Tú qué opinas de esa discusión? Juanes, ¿y cómo hicieron para responder el work class que les dejé? Workshop grave. Angie Rodríguez Rodríguez. Angie, buenos días. Hola, profe, buenos días. Angie, ayúdanos porque con Juan David Jefferson no nos fue bien. Y Cristian se le fue el micrófono apenas la pregunta, imagínate. ¿Cómo ves esa parte de la última parte de la película? Pues la verdad, siento que fue, o sea, como algo que obviamente Colón no se esperaba, o sea, que le dieran como el reconocimiento a otra persona por el hecho de haber descubierto un nuevo continente, pues Sí, sabiendo que Colón fue el primero que tuvo como la iniciativa, tuvo la idea de que la Tierra era redonda, de que se podía llegar, de que había tierra, pero pues digamos, es que no me acuerdo bien el nombre, em, pero en el que el personaje decía que claramente si son conocidos es gracias a Colón, Sánchez, porque el banquero. precisamente él fue el primero que fue y descubrió que había tierra y que le dio como el paso a que otras personas y otros navegantes fueran a seguir descubriendo. Sí, medio duro eso, imagínate, semejante, como se decimos vulgarmente, semejante pela que sea Colón para que lo sometan a otra discusión pública y delante de él digan que él no hizo nada. Es como medio duro, ¿no? Pero fíjate lo que son las intrigas, ¿no? Porque, Angie, si nos ponemos a pensar un poquito, eso fue a punta de intrigas, ¿no? Querer desconocer este tema de Cristóbal Colón. ¿Tú sabes algo de Américo Vespucci? No, profe. Bueno, otra pregunta, Angie. De la película, digamos, ¿qué enseñanza desde el punto de vista histórico, qué enseñanza desde el punto de vista económico te dejó a ti la película y por qué? Bueno, desde el punto de vista histórico, pues la verdad desconocía como muchas de las tradiciones que tenían en España pues en esa época, pues sobre todo religiosas, pues también como el considerar de que Colón en un principio pues no fue directamente como a persuadir a los indios con la violencia, lo que quería Mujica. Desde el punto de vista económico, pues siento que pues desafortunadamente es el legado que nos dejaron los españoles de, pues digamos, obviamente los nativos trabajaban demasiado fuerte para encontrar el oro, que pues prácticamente encontraban muy poco y pues no eran como recompensados de la manera en la que pues deberían haber sido. Y pues obviamente los esclavizaban pues por su ingenuidad y su colaboración. Pero pues también considero que el que empezó como todo, o sea, como a que todo fuera ya a un extremo fue Mujica y pues la verdad como que se me hizo como muy poco, o sea, como no sé, o sea, el hecho de que culparan a Colón por, por lo que hizo Mujica, porque prácticamente él fue el que desató como la guerra entre los nativos y los españoles, cuando Colón simplemente eh, no iba con los términos de la violencia. Entonces siento que no fue como apoyado ni reconocido en esa parte. Bueno, Angie, gracias. Bueno, Vale, pues, gracias, Angie. Natalia Huitrago, buenos días. Natalia, Buenos días, profe. Natalia,
Mi pregunta con respecto a la película es, ¿tú qué crees que generó de legado, bueno y malo, digamos, a nivel político o económico, social, que nos dejó esa parte del descubrimiento de América por parte de los españoles, de la corona española? ¿Y por qué? Pues yo creo que el hecho de que, digamos, los españoles hayan encontrado como interesante, por parte de Cristóbal Colón encontró muy interesante la cultura indígena. Delegado, pues, o sea, sí, como esa interacción que hubo entre las dos culturas me pareció muy interesante. Y pues a nivel político, no sé, no sabría, la verdad. Natalia, ustedes tienen un perfil muy interesante que es los negocios internacionales, o sea, este es un tema internacional, este es un video esta es una película que todos ustedes deberían ver, porque el perfil de ustedes, pienso yo, desde el punto de vista futuro profesional, no solamente abarca el tema nacional, sino internacional. Ese es el perfil de ustedes. Ver este video es casi una obligación para ustedes, ver esta película, porque rompe los umbrales de lo puramente territorial nuestro. Y aunque vamos a tener que volvernos, por supuesto, al tema colombiano, esta primera parte nos hace ver como una visión cosmológica de lo que estaba pasando en esa época. Em, Natalia, ¿tú viste qué nos trajeron los españoles y qué se llevaron desde el punto de vista social, hasta económico, hasta en productos? ¿Tú sabes algo de eso? Pues en productos, claramente, pues se llevaron oro, digamos como eso fueron como regalos que yo vi en la película que les llevaron como en ese momento de la mesa, Sí, como regalos de los indígenas a los españoles. Y por otra parte, pues lo que te digo, o sea, o sea, que ellos tuvieran la oportunidad de conocer esa cultura, algo diferente de lo que ellos ya habían vivido, porque ellos esperaban pues encontrar algo, no esperaban encontrar como ese tipo de cultura, sino como algo similar a lo que ellos ya habían tenido, o simplemente no encontrar nada de civilización ni nada. Entonces, pues ellos se llevaron como, o sea, eso dejó todo como en la historia, conocer diferentes culturas. ya. ¿Tú crees que después de ver una película de este como otra que vimos de La Misión, desde el punto de vista de tu perfil profesional futuro de negocios internacionales, del concepto internacional, que uno debe entender que son personas que casi uno sin decirle que vean estas películas, pues debe hacer parte de su estudio normal, de su iniciativa normal de los negocios internacionales? ¿Qué te deja desde ese punto de vista el tema internacional? ¿Y por qué? Pues primero sí, pues me parece muy importante ver este tipo de películas porque, pues a pesar de que son temas que uno pues ya conocía, como que los afianza un poco más. Y a ¿Ya? nivel internacional, pues, o sea, claramente lo que pasó con Cristóbal Colón fue un hecho que abrió, porque es que él lo que iba buscando era como economía, o sea, si no estoy mal, él iba buscando Asia para comercializar. Su principal objetivo era ese. Entonces, pues el hecho de que él haya encontrado pues el continente y eso, pues abrió como también la economía pues para los tiempos siguientes. Ya. Gracias, Natalia. Joder, vamos a retomar algunas cosas que ustedes han dicho muy interesantes. Lo primero es que ustedes recordarán que Colón, cuando empieza su discusión en esa universidad que todavía existe, tan importante, tan relevante desde el punto de vista académico, cita al mismo Ptolomeo, a Marino de Tiro al mismo Toscanelli, y hace una referencia especial a los viajes sí, que hizo Marco Polo entre 1295 en adelante. Porque Marco Polo no solamente, digamos, descubrió este mundo, sino dio un poquito en el clavo y fue decir, Europa está muy atrasada con respecto a este mundo. Está atrasada culturalmente, socialmente, económicamente. Cuando él fue, acaba de terminar una hiperinflación en la China imperial. Europa escasamente salía del feudalismo. Él vio las cometas, él vio el papel, él vio la tinta, e hizo caer en cuenta que Europa estaba en un proceso de atraso total. De hecho,
Yo no sé si yo les dejé a ustedes la clase pasada una lectura sobre el almirante Zhang He. Zhang He fue un navegante tremendo. Y aparentemente en 1421 ellos estuvieron aquí en la punta norte de América. Tenían una flota de 300 barcos. Y pues eso hacía ver indudablemente el avance de lo que era la China. Voy a bajar, perdón un momentico, ustedes unos objetos. Su profe está lleno de estas cosas porque en sus viajes pues me traje bastantes cosas. Por supuesto no, ni me voy a comparar ni mucho menos como Marco Polo, pero sí generó mucha inquietud para mí estar un buen tiempo en esas ciudades y recorrerme parte del Asia. Yo les voy a mostrar algo y quiero que ustedes me digan si lo ven o no lo ven. ¿Están viendo esto, jóvenes? ¿Si ven como estilito rojo con unas cositas ahí marcadas? ¿Sí lo están viendo? Sí, ¿Alguien que me diga? Bueno, Sí, profe. esos son yuanes antiguos. las monedas, ¿no? Sí, exactamente. Los chinos, ya desde esa época, según cuando estuvo Marco Polo, no cargaban monederos ni cargaban una bolsita para cargar su moneda. No, ellos, ya hay muchos inclusive en provincia que lo hacen. Le trazan como una cintica rojita a los yuanes y los yuanes siempre vienen como con un huequito en la mitad. Y en ese huequito enlazan el número de yuanes que necesitan, por 10, por 20. Marco Polo debió ver eso. Marco Polo tuvo que haber observado eso y ver ciudades que ya estaban organizadas desde el punto de vista político y muy duras, muy, muy duras en el tema asociado con el respeto en la sociedad. Por eso esas sociedades milenarias son tan respetuosas. Por eso ya las decisiones no se ponen en tela de juicio. Em, y en cuanto al tema internacional que les estaba diciendo a ustedes, pues vemos que efectivamente hay una reorganización que se centra inicialmente en los imperios, es decir, después del feudalismo, entrando en mercantilismo, lo que se generaron fueron los imperios y una expansión colonial. ¿Alguien sabe qué es un imperio y qué es una colonia? Entrando ya en temas de negocios internacionales, fíjense ustedes. Un imperio y una colonia. ¿Qué será eso? A ver, antes que les muestre otras cosas. Preguntemos a alguien que no haya hablado. Julie Valentina. Julie Valentina. Cuéntame, ¿hay alguna diferencia entre imperio y colonia o qué relación hay? Con los buenos días. Ay, profe, la verdad no sé. Imperio y Bueno, colonia. No. sí. Vale, buscamos a otra persona a ver si nos da la mano. Paula Vale. Alejandra Castañeda, que está desde las 6 de la mañana, un requete juiciosa estudiando. ¿Paula? Ya, profe, ¿sí me escuchas? Claro, Paula, yo imagino que está tomándose su cafecito porque con esa madrugada debe estar, Uy, no, mejor dicho. terrible. Sí, duro, duro. Muy bien, Paula. Te felicito por ese esfuerzo. Estábamos preguntando que si ustedes con ese perfil que tienen de las relaciones internacionales, ¿qué saben de imperio y qué han escuchado de colonias? Porque así empezó el mundo occidental, inclusive el oriental. Profe, pues no sé, no estoy segura. El imperio Ya, es como la organización política, o sea, la grande. sí, Colonia es como la que hace parte de ese imperio. que está sujeta bajo este dominio, ¿no? Muchas de estas colonias por la fuerza, como en el caso de América. Muy bien, Paula, eso es. Lo que dice Paula es correcto. Es una extensión de tipo territorial basado en un dominio político militar, sería lo único que yo metería adicionalmente, Paula. Su proceso de expansión es bajo la misma naturaleza, es decir, político de tipo militar, pero desde lo político y militar, Paula, se extiende lo comercial. Los romanos lo hicieron. El Imperio Romano en buena parte, no ustedes sabían que tenía básicamente 9 legiones o 9 grandes grupos militares regados por todo el imperio, fundamentaba parte de sus acciones en el acompañamiento y aseguramiento comercial de los romanos, que todos los productos que eran muy buena calidad, eso fíjense ustedes, la ingeniería, el transporte de productos de doble vía, todo se hiciera bajo la supervisión del tipo militar. Otro imperio que si ustedes lo saben es el Imperio Otomano, que inclusive llegó hasta España. Y el hecho es que el imperio español, su expansión, yo diría que desafortunadamente primero los cogió como
como en primera banda, como empezando, como que no se la creían. Y segundo, pues no había gente preparada realmente de manera homogénea para llegar a este imperio. Y yo creo que ustedes se dieron cuenta con el caso de Colón. Colón, un humanista, un tipo con liderazgo, pero un humanista ante todo, que respetaba al ser humano como tal. Y como les decía a ustedes, lleno de mojicas, porque aquí hubo muchísimas mojicas, que lo que pensaba era como un guerrero y que esto eran unas razas inferiores y como él decía de manera despectiva, monos, que solamente había que someterlos y por la fuerza sin encontrar ningún tipo de razón adicional y considerarlos como una mercancía, que fue desafortunadamente lo que vimos en la misión. Ese proceso de colonialismo bajo el imperio español fue lo que nos llevó a expandirnos y generar lo que sería casi 4 siglos después el movimiento de independencia, no en Colombia, sino en América Latina. Y, y ahí empatamos, jóvenes. Pero quería hacerles claridad de Américo Vespucci. Américo, es la opinión del profesor. No sé ustedes que hayan leído o que vayan a leer. Pero para mí Américo Vespucci fue un navegante, un cartógrafo, de hecho, empezando 1500 por su iniciativa, por su conocimiento, eh, por decirlo de esta manera, utilizando términos de hoy en día, fue gerente de la casa de contratación de Sevilla, imagínense ustedes, él lleva la contabilidad, inclusive entre 1500 y tal vez 1508, 1509, él era la persona encargada de decir quiénes salían como adelantados o conquistadores, porque la reina murió pocos años empezados los 1500, la reina Isabel, entonces quedó Fernando, pero Fernando como que delegó eso más a personas como Américo Vespucci. Se conoció con Colón, Colón lo tuvo en la casa. Pero ustedes vieron que los españoles y las intrigas a veces entre ellos pues, fueron muy dolorosas, ¿no? Yo creo que maltrataron mucho la imagen inicialmente de Colón y si yo fuera Colón, se me hubiera partido el corazón después de lo que le hicieron delante de todo el mundo. Y como les digo, es una opinión de profesor. Américo Vespucci fue en el primer viaje que se hizo importante, digamos, diferente a los de Colón, que hizo 3 viajes. Estamos hablando del año 1499. Se fue con un bisabuelo de su profesor, con Alonso de Ojeda, cogió camino con ese hombre y pues quedó maravillado con lo que vio, porque ellos fueron los que llegaron a Venezuela, tal vez estuvo por Coquibacoa, cerca de Maracaibo, estuvieron por el Urabá colombiano, trajeron reses, vinieron las primeras mujeres españolas. Y él llegó un poco enfermo porque aparentemente en los viajes que hicieron se le prendió el paludismo. Sin embargo, él alcanzó a hacer unas cartas a los Medici, la gran familia de monarcas que hubo en Italia, y le contó las maravillas del Nuevo Mundo. Y él también seguramente era un humanista, y un tipo, yo creo que hasta correcto. Pero yo les digo, él de pronto, por sus conocimientos de cartografía y ya Colón estaba de salida, él fue el primero que dijo que posiblemente donde había estado Colón ya era un nuevo continente, que esto era una nueva tierra. Él lo llamó la Nova Terra y escribió un libro sobre eso, le llamaba eso, la Nova Terra. Entonces, los, las personas que estaban, que ustedes vieron al final, intentando acabar con el gran logro de Colón, se agarraron de ese libro de Américo Vespucci y dijeron, no, el descubridor aquí fue Américo Vespucci, no fue Colón, simplemente por menospreciar, menoscabar el descubrimiento de Colón. Yo diría que Américo Vespucci no tuvo que ver nada en esas intrigas, desafortunadamente. Y de ahí viene, y ustedes lo saben, después se hicieron algún primer mapa, y quien lo hizo propuso el nombre de América, por Américo Vespucci, que había hablado del descubrimiento de la primera, por el escrito que tal vez lo debió sacar alrededor de 1500, que se llamaba el Nova Terra. Estaba en latín y él hablaba de esta tierra nueva que se había descubierto. Eh, bueno, lo otro que ustedes de pronto por cultura general sería bueno que tuvieran en cuenta es que cuando Colón llega a las Bahamas y llega a una isla que se llama Guanahani. Entonces, si ustedes la preguntan, van a encontrar que ese fue el San Salvador.
Eh, Otra cosa que quería comentarles adicionalmente es que no dejemos de lado que lo que hizo seguramente Colón es como dijo Sánchez, el banquero. Este humanista nos dejó muchos legados, pero el más importante es el amor por la humanidad por encima de todo. Hoy en día que estamos en esta situación tan sui generis, el humanista tiene esa gran ventaja, ¿no? Que en todas las modalidades siempre quiere al ser humano por encima de todo. Y gracias a Dios, pues fue de los primeros que llegó él acá, porque si no, imagínense si solamente hubieran llegado mojicas acá, lo que hubiera pasado. Y aquí empatamos, jóvenes. Aquí empatamos y más adelante les mostraré otras cosas que ya les digo. Yo tengo aquí cantidad de objetos porque su profe es muy, me gusta ser muy curioso y dejar como vestigios de lo que es esa cultura y entender por qué la admiración, por lo menos yo personalmente que le tengo a esa cultura asiática. Y retomemos, pasemos a Occidente. Ustedes saben que esta clase es para reflexionar también. Y esta vez me trae a Walt Disney. ¿Alguien sabe sobre este señor algo? A ver, ensayemos otra vez. A ver. Joven, a ver, alguien que no haya hablado. Juan Sebastián Aguilar. Juan Sebastián, buenos días. Hola, profe, buenos días. Él con su flamante moto y demás, KTM, que nos dice, profe, aquí está mi moto. Pues sí, caramba, ATM. yo. Sí, Sí, eso profe. yo ando por esta ciudad, profe, usted, pero ni se imagina. Hay que tener cuidado en todo caso, ¿no, Juan Sebastián? Claro que sí, profe. Bueno, Mucho. vale, vale. Juan Sebastián, ¿qué sabes tú de Walt Disney? Walt Disney es el fundador de las industrias Disney, el, el que se inventó, y no estoy mal, a Mickey Mouse. Sí. ¿Recuerdas en qué año? Uy, profe, ahí sí me corcha. Bueno, listo. Ya te digo, como esta es clase de negocio internacional, chévere, mejorar ese acervo cultural, pero para eso está el profe, si él sabe, les va diciendo, bueno, Claro que sí. 1927, no se te Ok. olvide. Él tenía 26 años, imagínate, 26 años. Y tenía 19 años, Juan Sebastián, cuando fundó la empresa con su hermano Roy que se llamaba Disney Brothers, Disney Ajá. Brothers Company, en 1920. O sea, que imagínate el personaje que estamos hablando, ¿no? Sí, yo por Impresionante. ahí ¿Qué he más sabes visto de él? videos. No, tremendo, un Pues lo monstruo. que sé de él es que él trabajaba en una compañía de producción y él creo que fue despedido o él se retiró para crear su propia caricatura, un tema así, y le pegó, si no Pues estoy imagínate, mal. a los 17 años ya había estado trabajando en plena Primera Guerra Mundial. Y él ya hacía era dibujos, él era dibujante. Y sí, lo sacaron. Exacto. Entonces habló con el hermano 19 y dijo, no, no, no nos dejemos. Vamos, le montemos una cosa y toda chévere. Y el que persiste, Juan Sebastián, el que persiste alcanza, porque a veces hoy en día se nos hace creer que el emprendimiento es algo fácil. No, el Para nada. emprendimiento es ensayar y caer, Juan Sebastián. ¿Sabes Total. algo más de él? No, profe, pues que hoy en día ya está muerto y pues que fue muy exitoso, que él fue el pionero en la creación de, de las mejores animaciones que ha tenido pues El mundo. el mundo, sí. Vale, Juan Sebastián, a tener cuidado con esa moto, ¿no? Claro que sí, profe. Bueno, hace 54 años que murió en el 66. Este hombre ha sido el más nominado en materia de Óscares, 59 nominaciones, pero también ha sido el que más Óscares ha ganado, 22 Óscares, yo creo que eso es imbatible. Fundó el famoso parque, bueno, creo que empezó en California en el 55, no alcanzó a ver el de Orlando, porque él tenía un gran vicio, jóvenes, y era que era gran fumador, entonces le dio un cáncer de pulmón y se lo llevó antes de que pudiera ver ese super parque que era el Parque de Orlando, la gran diversión del mundo, un concepto de vida impresionante, como le decía yo a Cristian, a Sebastián, creó ese gran personaje de Mickey Mouse, se creó un club de Mickey Mouse, después entre el 37 y el 40, imagínense cuánto estamos hablando cuando escasamente habíamos salido del cine mudo. Este hombre creó
las grandes maravillas para mí del cine como Blancanieves, los siete enanitos, Bambi. Bueno, que este hombre fue un monstruo, jóvenes, un monstruo, un concepto de creatividad y de volverlo lúdico en negocio agradable, lleno de mensajes, lleno de distracción. Y nos trae una frase muy interesante. Piensa, crea, sueña y atrévete. Piensa. Tus días está para pensar, para reflexionar, para analizar, para pensar en qué estamos bien, en qué estamos mal, no criticar tanto a los demás, sino más bien como jóvenes, como decir, bueno, ¿qué estoy fallando yo, no? Porque uno a veces cuando ve, como se dice, la espiga en el ojo ajeno, como que se olvida de uno, ¿no? Y uno no avanza. Cree. Este es el momento de crear, de adaptarnos, de si somos capaces de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente. Sueña, pues jóvenes, si es que parte de la vida de ustedes es soñar y cumplir sus sueños. ¿Qué más que eso? El que no sueña está como los cangrejos caminando de para atrás. Y atrévete, pues que no sean los demás que nos cuenten lo que hicieron, sino que seamos nosotros los que demos nuestros pasos. Sea por el estudio, sea por el trabajo, sea en la vida personal, sea en los negocios, sea en los negocios internacionales. En fin, ahí les dejo esa frase, jóvenes. Y retomemos nuestra clase directamente. A ver, yo le pregunto aquí a alguien, a ver que no haya hablado, pero es que ya todos. Cristian Camilo García, Cristian, ¿ya me escucha? Eso fue impresionante, el daño en el micrófono fue. ¿Ya habrán leído este texto que les dejé, joven Cristian? También se nos dañó el teclado ahí, ¿qué pasaría? Joven Juan David Sabogal, Juan David, ¿ya habríamos leído este texto? Y no, señor profe, Ah, que yo bueno, recuerde, no. vale, listo, entonces vamos a empezar por eso, Juan David. Yo voy a cerrar aquí esto, Juan David, y tú me confirmas si les llegó el texto, ¿bueno? A ver, yo se los voy a mandar y por favor lo van buscando mientras que yo voy hablando. Ah, a ver, denme, oh, lo. Espérense, a ver, ya, listo, ahí va, ahí va. Juan David, me confirma si les llegó, bueno. Sí, señor, ya llegó. Vale, Juan David, vayámoslo abriendo, ¿listo? Joven Jefferson, Paula, Camila, Juan Sebastián, Natalia, Angie, Julie, Cristian, por favor. ¿Quién me falta por acá? Fabio Alejandro, Ginette Viviana, Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Machado, por favor. Vayan abriéndolo de una vez el texto. Bueno, yo les voy a dar 5 minuticos para que lean el texto, bueno, mientras que vamos avanzando en este tema. A ver, yo pregunto. Fabio Alejandro, buenos días. Fabio, Buenos días, profe. Fabio, ¿te llegó el texto? Sí, sí, señor, ya lo estoy abriendo. Vale, vale, listo. Entonces, démonos 5 minutos y lo leemos, ¿vale, Fabio? Listo, profe. Vale. Si va habiendo dudas, jóvenes, me preguntan, por favor.
Juan David, creo que tienes abierto el micrófono y nos tiene como asustado con esos ruidos. Perdón, profe, es que están haciendo el desayuno, qué pena.
¿Jóvenes, listo? A ver. Julie Valentina, ¿me escuchas? Julie. Julie Valentina. Vamos a por el chat a ver qué pasó. A ver. Caramba, ¿qué pasaría con Julie? Julie Valentina. Si alguien sabe de Julie, le dice por favor que el profe le está buscando. Joven Fabio Alejandro. Fabio, ¿me escuchas? Sí, profe. Fabio, ¿cómo te fue con la lectura? Eh, Bien, profe, interesante, la verdad, no tenía conocimiento sobre sobre lo que había sucedido. ¿Quieres hacer como un resumen de lo que leíste? Pues, es que, profe, me da unos minutos, me faltan 2 párrafos. Listo, 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 No me vale. demoro. Ok, vale. Listo. Listo, profe. Sí, Bueno, profe, ¿me Fabio. escucha? Sí. Listo, Fabio. Aquí al borde del cañón. Fabio, qué chévere. A ver, hazte como un resumen de lo que leíste y lo que te llamó la Pues, atención. profe, la verdad lo que más me llamó la atención, o sea, sí tenía conocimiento de que Texas en algún momento había sido parte de México, pero no tenía conocimiento de todos esos territorios los cuales también se anexaron, que eran de México, pero al no ser reconocidos como tal, pasaron a ser como anexos a Estados Unidos. Y es interesante em, cómo se explica que actualmente en pues, la cultura, en todas las personas, o sea, los norteamericanos que se sitúan en Texas y eso, no, desde pequeños, desde la escuela, no se les da como tal una historia completa de lo que ocurrió, de que, sí, como que ocultan muchas partes a conveniencia, sí, y incluso como que está, sí, cuando se oculta esa parte de la historia empieza a generar muchos inconvenientes y muchos problemas, como toda la parte de xenofobia, incluso también, digamos, en la parte donde dice que de las familias, muchas familias mexicanas han empezado a emigrar a la parte mexicana. Sí, las personas, o sea, la mayoría de norteamericanos no tienen conocimiento de que esos territorios en algún momento eran parte de México, o sea, que prácticamente estarían volviendo como si a sus territorios, pues en la antigüedad, y además no ayuda todas estas políticas que se empiezan a dar, digamos, por parte de presidentes que, pues, digamos, no sé, digamos, el ejemplo que sería Donald Trump, que es muy xenófobo, a esta parte como, sí, a México, y como todo este pensamiento se empieza a esparcir por gran parte, pues, de los norteamericanos, y cómo esto ha afectado sí, en gran parte a los mexicanos. Y pues cuando hablan de la parte de las, sí, como la forma, o sea, ya con solo ver la forma en la que se empezaba a llamar como el estudio de esta cultura mexicoamericana, bueno, americana, sí, México-Americana, ya con solo en el título en el que se le daba como el nombre a esa materia, ya empieza a verse como un aspecto xenófobo y pues de odio. Y pues sí, profe. Digamos que el resumen está muy bien. Algunos detalles, ¿no, Fabio? Y es que, pues, producto de lo que tú dices posiblemente, o sea, de esa falta de educación. Fíjate lo que se hizo en estados como Texas y también este otro que se me olvidó, que hay un desierto donde vuelan todos los aviones. Em, Hombre, de prohibirle casi que a la gente estudiar sus orígenes. Eso genera un malentendido, porque no estoy justificando, por supuesto, lo que hizo ese bárbaro,
muchacho de 21 años, Patrick Cruces. Eso fue casi hace un año, eso fue el 3 de agosto del año pasado. El tipo entra ahí al pie del paso, que es un sitio donde, valga la redundancia, todo el mundo pasa, cuando viene de Centroamérica o de México. Y entra a un Walmart y agarra con una K-47, que eso es una arma automática, y dispara y mata a 23 personas. La lectura dice que son 22, pero en realidad son 23, oficialmente. Y bueno, pues detrás de esto hay una verdad oculta, por decirlo de esa manera, lo que dijo Fabio. Eh, Uno no puede, jóvenes, descuidar ni dejar de lado sus orígenes. Y uno no puede sentir vergüenza de sus orígenes ni étnicos ni históricos. Ustedes y yo somos reflejos de nuestra historia en Colombia. Por eso es tan importante estudiar la historia de un país, conocerse a sí mismo. Yo creo que ustedes más de una vez en esta clase me van a escuchar hablar de anécdotas, pero si hay algo que me admira mucho estando por allá en el Asia es que un niño de 5 o 8 años me cuenta la historia de hace 3000 años de la China, de Corea, de Taiwán, de Japón, imagínense ustedes. Pues claro, el niño sabe de dónde viene, el niño sabe lo que pasó en ese territorio y por qué es así en muchas cosas. Tiene una razón de pertenencia a la cual nadie tiene por qué sentir vergüenza. Es como si uno sintiera vergüenza de su familia. No todos somos dueños de nuestros familiares, pero por lo menos debemos saber por qué sucedieron las cosas. Y Fabio, de pronto para complementar lo que él bien explicaba, entre el 45 y el 90, de 1845 y 1890, México perdió 67% de su territorio, jóvenes. 67%. Ahí dicen gran parte de territorio, es una cosa impresionante. Wisconsin, Utah, Texas, bueno, es una cosa impresionante. ¿Cómo no van a contarles por lo menos la verdad de lo que pasó? Los muchachos deben saber de dónde vienen y para dónde van. Y descubrir que su origen fue desde que llegó Hernán Cortés y que antes de Hernán Cortés estuvo el Imperio Azteca ahí, que fue el gran imperio que se manejó hasta la caída del imperio en 1521. ¿Cómo no va a conocer uno su historia, jóvenes? Entonces, esa lectura no solamente es para hacerlo reflexionar de lo duro que puede ser cuando se esconde la historia de uno, sino lo importante que es conocerla. Qué relevante que es eso, qué determinante para la vida de ustedes, más allá de que vamos a conocer temas internacionales allegados o cercanos al caso colombiano. Qué bueno que ustedes mejoren su cultura general y sobre todo en temas internacionales. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar acerca de la lectura algo. ¿Alguien? ¿Sí? Yo, ¿Quién? yo, profe, Joven Ginette, Janet Viviana Gómez Gómez. G. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Janet, pero ¿sabes qué te voy a pedir un favor? Es que no sé qué está sonando al fondo y es un ruido tremendo. Mira a ver si puedes manejar ese tema del ruido al fondo, porque casi no se oye tu voz. Inténtalo hacer y si quieres vuelve y me pides la palabra acá. Bueno, por favor. Profe, ¿ya? Sí, mejoramos, Ginette. Bueno, profe, pues en sí yo creo que también se puede notar como la acultura que pues en este caso América ha tenido con base a México, ¿sí? Porque pues en sí esta se carcomió como todo ese vínculo. Sí, te estoy viendo, Ginette. Todo ese vínculo pues que como tal social, político, cultural, pues tenía, pero pues Estados Unidos o la cultura americana lo modificó, lo cambió a su beneficio, dejando atrás como ese legado. Sí, sí, qué triste, ¿no, Ginette? Porque es como tratar de esconder y decir, no, esto siempre ha sido nuestro. No, no, eso perteneció, inclusive te lo cuento, al Imperio Azteca. Eso no lo digo yo, lo dicen los grandes relatores históricos. Y yo creo que a la gente y a los niños hay que contarles las cosas como fueron. Eso no quiere decir que uno pase al otro extremo, ¿no? Es como o como las feministas o como los machistas. Que una feminista extrema es insoportable y que un machista extrema, pues imagínense, a todo a plomo, pues grave. Aquí es lo mismo. No es un gringo extremo que diga, no, esto aquí toda la vela perteneció a nosotros, no. Esto tuvo un origen y fue precisamente un origen étnico e histórico de una gran cultura como fue la cultura azteca. No sé si alguien más quiere o seguimos. ¿Alguien más que quiera hablar sobre esa lectura?
La joven Julie Valentina ya volvería, caramba, eso sí me preocupa. ¿Qué pasaría con la joven Julie Valentina? Jóvenes, esta lectura se las voy a dejar para la próxima clase. Por favor, la hacen. Particularmente esta que les voy a enviar. Un momentico, por favor. Esta en particular. Yo les voy a decir por qué. Hay que conocer las hipótesis, aunque yo les voy a decir una cosa. Yo estando allá, con los chinos que hablé de historiadores, me juran y me rejuran que hay pruebas, inclusive pergaminos chinos, por utilizar términos occidentales, donde aparece el relato de la llegada de Zheng He, el almirante Zheng He, a América. Es chévere conocer esa versión de 1421. Por favor, para la próxima clase, ahí les mandé la lectura. Preguntémosle a alguien. Paula Alejandra, Paula, ¿me oyes? Paula Alejandra. Paula, ¿ya te llegó la lectura? Sí. Listo, listo. Gracias, Paula. Pues Paula la va a tener ahí pendiente. Entonces, esa lectura, jóvenes, lo que les hace es un bravo relato diciéndoles, mire, los chinos fueron los primeros que llegaron porque además tenían unas embarcaciones tremendas, casi 3 veces más que una carabela española. Chévere conocer esas versiones así como conocemos las de México. Y enriquecemos un poquito ese concepto que tenemos del descubrimiento de América. Y sigamos, jóvenes, sigamos ya con nuestro tema como tal. Buscaremos seguramente las próximas clases o la que sigue ya de pasar a finales de esta colonia, pero es importante decir que aquí las personas que llegaron ya se dieron cuenta, llegaron entre mojicas y conquistadores, pero principalmente eran de la nobleza. Eran personas de la nobleza, jóvenes. O sea, ellos pagaban títulos, pagaban tributos muy grandes al rey, y el rey, y a través, fíjense ustedes que casi nadie comenta eso, para los que llegaron aquí entre 1500 y 1510, escogidos por Américo Vespucci, fíjense ustedes, tuvo que ver con la escogencia. El caso de Hernán Cortés, el caso de México también de Ponce de León, ni hablar del caso particular de Francisco Pizarro, que siendo plebeyo y siendo de un rango menor militar, por su osadía, por su concepto, por sus ganas de conquista, pues estuvo por estas tierras. Inclusive se encontró aquí con el señor, bueno, no, que llegó aquí a Bogotá, las 12 chozas que ahorita con tantos nombres se me acaba de olvidar, jóvenes. Y que hay un monumento de él frente a de la plazoleta Universidad del Rosario en el centro de Bogotá. Ya me acordaré en la clase. Esas personas llegaban, por supuesto, con lo que era básicamente la formación o lo que ofrecía el ejército imperial español, que era infantería a través de las tropas, los infantes que eran los que iban marchando, los arcabuceros, ya vamos a ver una foto de ellos, y salían todos por lo general desde Sevilla. A ver, muy bien. Estos son los viajes de Marco Polo, jóvenes. Los, las indicaciones de Marco Polo. Ustedes recuerdan que en la película Cristóbal Colón hace uso de un aparato, digamos, que por su ubicación determinaba cuál era el paralelo 28. Y él lo que hizo fue seguir derecho por el paralelo 28. Algunas cosas las detuvo, las determinó por los viajes de Marco Polo. Entonces, muy importante, no solamente porque además Marco Polo, jóvenes, descubrió esa sociedad que les dije a ustedes, sino productos como la seda. No se les olvide a ustedes que los griegos y los romanos hablaban de los chinos como los seres, que era eso, los productores de seda. Pero también se intercambió desde Roma, se mandó vidrio, y desde China se mandó, por ejemplo, el papel. Los primeros papeles que llegaron a Europa, papiros, llegaron fue precisamente de la China. Otra cosa que descubrió los viajes de Marco Polo fue que los chinos, aunque tenían un trato especial por el oro y el amarillo, que solamente lo podía utilizar la familia imperial, tenía el pueblo en general una gran preferencia y un gran respeto y preferencia por la plata. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y por supuesto, toda esa cantidad de especies que se traían desde la China. Ya lo vamos a ver que eso se hacía a través de lo que se denomina como una triangulación comercial. Bueno, y efectivamente ya llegamos.
Estas eran las rutas básicamente que se utilizaron entre finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII. Yo les voy a dejar un trabajo, un workshop para la próxima clase. Bueno, les voy a dejar unos días, por favor, para que estén pendientes hoy en la plataforma. En el término del día voy a subir el workshop. Y tiene que ver con algo que es muy importante, y es que efectivamente revisemos un poquito la ruta española. Ustedes se dan cuenta que están en rojo. Y en esas rutas, pues yo no sé ustedes, pero yo estoy viendo aquí algo muy claro. Y es que efectivamente estas rutas tenían dos caminos interesantes. Una tenía como base Cartagena de Indias. Sin embargo, por acá tenían el centro de la gran mayoría de operaciones de acumulación de mentales, de inventarios, de todo lo que salía de la América, que era Cuba, La Habana. Si ustedes van a la antigua Habana algún día, se van a dar cuenta que por temas de la revolución, pues hay vestigios muy interesantes de lo que fue esa antigua España. En esa Habana es una cosa impresionante, esas construcciones son hermosísimas, robustas, esas murallas son inmejorables, tienen doble barrera a diferencia de la de Cartagena, por ejemplo. Lástima que pues si van a La Habana también van a ver que la antigua Habana, pues las casas son del Estado y pues las casas se caen a pedazos todos los días. Pero uno ve lo que fue efectivamente la Gran Habana como el centro de acumulación, y desde La Habana salía un producto que se convirtió en la especie del Caribe, que tanto era tan importante que se cambiaba, se trocaban los españoles, que era el ron. Ahí se producía antiguamente desde esa época el ron. Bueno, y ustedes se dan cuenta que efectivamente también hay una ruta que sale hacia el Asia. Un famoso galeón, Galeón Manila, llegaba efectivamente, pasaba por ahí, por la isla del Pacífico de Guam, y llegaba a Filipinas. Filipinas se le debe el nombre a Felipe II. Filipinas para mí es un centro súper importante en la época de la colonia, porque esa preferencia por la plata logró que efectivamente el hecho de que de una u otra manera eh, se manejara la plata como una mercancía de tanto valor para el pueblo del Imperio Chino, se utilizara Manila para que las rutas que salían desde la China continental llegaran a Manila y cambiaran las especies por la plata. Entonces, esa ruta fue muy importante para el Imperio Español, porque lo que significaba era la triangulación comercial. Cuando yo hago triangulación comercial, no se les olvide a ustedes que en términos de negocios internacionales es superar barreras de tipo comercial, político, en este caso militar y colonial, para lograr hacer un negocio. En este caso, los españoles no permitían que, por lo menos hasta el siglo XVIII, que ningún criollo, que ningún nativo, si no era permiso con la corona o fueran los propios galeones españoles, hiciera negocios ultramar. Entonces, todas eran embarcaciones españolas, todos pertenecían a la corona, y ellos lo que hacían era recoger la mercancía en las colonias de América, toda esta parte de acá, por supuesto, toda esta parte de acá, todo este comercio salía de aquí, todo de aquí salía el oro, particularmente en este caso de lo que es las minas de Potosí, que eso era en el Bajo Perú, y desde eso alimentar precisamente desde el Virreinato de la Nueva Granada al Virreinato de la Nueva España o de México, llevar esa plata a Acapulco y llevarla a Filipinas para obtener la mercancía y las especies chinas que eran tan queridas, no solamente en España, sino en toda Europa. Por ejemplo, las perlas negras. Eso era como encontrar ustedes un pozo de oro, encontrarse una perla negra. Y eso lo traían precisamente desde las especies, porque eso lo tenían en Taiwán, en el mar bajo de Taiwán. Ni hablar, por ejemplo, de la canela, o hablar de la vainilla, de la pimienta. Bueno, una cosa impresionante. Y todo se cambiaba por plata. Las islas de Potosí fueron unas islas impresionantes, jóvenes, que yo diría que fueron, aparte de las minas de Hernán Cortés,
el gran encuentro que tuvo España como fuente de la riqueza española durante la conquista. Cartagena de Indias, ustedes ya saben, era un centro no solamente comercial, sino militar. Sin embargo, tristemente era el sitio, aquí quedaba el Golfo de Ghana, entonces salían los embarques de los cargamentos de esclavos y por lo general llegaban siempre a Cartagena de Indias. Una historia rápida, si van alguna vez o han ido a Cartagena, sabrán que hay una iglesia que se llama San Pedro Claver. Yo les digo a ustedes, y perdónenme la paréntesis, que ya me acordé cómo es que se llama el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. Sigo entonces, y esa iglesia es muy bonita, aparte de la historia, ¿no? San Pedro Claver, siendo español, pues él, si los dejan subir al monasterio arriba, se van a dar cuenta que San Pedro, ya María Camila. María Camila quiere aportar. Uno sube a la parte superior del monasterio donde vivió San Pedro Claver, y yo me imagino que desde ahí, salvo unos árboles que ahí ya, en esa época quizás sí existirían, se ve la playa. Entonces, al pie de la plaza de mercado, entre comillas, botaban los negros que estaban terriblemente enfermos, porque este viaje gastaban casi un mes, 40 días mínimo, en unas calaveras que eran un cuarto, quinto piso hacia abajo, un estado terrible. Ahí no los sacaban durante todo el viaje muchas veces y encadenados, pues claro, llegaban con llagas, llegaban terribles, llegaban muertos. Y San Pedro Claver llegaba y los curaba, los cenaba y pues se ganó muchas enemistades de los españoles mismos que lo amenazaban de muerte, y él lo dice muchas veces. Y él decía que los negros tenían alma y punto, y que por lo tanto eran seres de Dios y no se podían dejar morir. Cartagena de Indias tiene esa triste historia, que es la historia de las negritudes que llegaban allá, también de tener un centro de la Santa Inquisición de tortura. Eso fue desafortunadamente, como bien lo reconocía Juan Pablo I, Juan Pablo II, una de las grandes equivocaciones de la Iglesia Católica, por eso se ha pedido perdón. Y también, por supuesto, era sitio de armas, de acumulación de explosivos, de armas, de municiones, porque era punto de entrada para el continente americano. Qué pena, María Camila, que te corté. A ver, cuéntame, creo que tienes un aporte. No, pues es más que toda una pregunta. Digamos, profe, en el sentido de las rutas, ¿cómo hacían para pasarse en ese tiempo del Océano Atlántico al Océano Pacífico o rodeaban lo que era el continente suramericano? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Un navegante portugués, Magallanes, hizo eso que tú acabas de decir. Él fue hasta lo que se denomina como Ushuaia. Yo no sé si han escuchado ese término Ushuaia. ¿Alguien ha estado o conoce Ushuaia? Bueno, algún día tienen que ir. Ushuaia es el punto extremo, María Camila, del continente suramericano. Y eso hace frío terrible, eso hace un frío espantoso, porque esos son puntas de hielo. Además, eso es hermosísimo. Uno llega a Santiago de Chile y ahí se embarca uno en un viaje a Ushuaia, y eso es un viaje que hay que hacer. Bueno, Fernando Magallanes llegó hasta allá. Sin embargo, no se te olvide que, aunque se le adjudica a Américo Vespucci el continente americano, porque no, pues dijo que había un nuevo continente, fue por eso, y no a Colón como fue. El hecho estaba, María Camila, que al haber demostrado que la Tierra era redonda, si tú salías por el occidente, en el caso de los conquistadores españoles, es decir, por el puerto principalmente de Acapulco, llegabas a las Filipinas. Entonces era un viaje directo, María Camila. ¿Sí me escuchaste? Sí, profe, pero digamos lo que yo me refiero también es en esa parte de la ruta española, ¿sí? O sea, ¿cómo hacían para, o sea, pasaban en ese tiempo por lo que hoy era el canal de Panamá o No, rodeaban? no. Esa es una buena pregunta. Un conquistador, Núñez, descubre, digamos, la cercanía, que son casi 80 kilómetros entre la costa atlántica y pacífica por Panamá. Ese interés por generar un canal se generó en el siglo XIX por parte de Europa, y eso le llamó mucho la atención a los Estados Unidos, que están en proceso de expansión. Los franceses son los que se embarcan, digamos,
generar ese primer intento, pero fíjate, mucho después. No, ellos tenían que, ya te entiendo la pregunta, sí, tenían que hacer, había dos modalidades, María Camila. Uno, darle la vuelta al continente, no había nada que hacer hasta la creación y el primer viaje del Canal de Panamá fue así, y hasta que se generó el sistema de las esclusas fue así de esa manera. Y la segunda era por tierra, pero eso yo lo que he leído es que, yo no sé si tú sabes lo que es el tapón del Darién. El tapón del Darién es uno de los sitios del mundo donde más llueve. De hecho, si tú vas al Museo del Canal de Panamá, uno ve que pues, la cantidad de muertos fue impresionante, que llegaron trabajadores de todo Centroamérica y el Caribe, porque como todo el tiempo llovía, ese es una zona muy, muy malosa desde el punto de vista de la salud, Camila, pero mucha gente se atrevió a hacer eso. Pero yo creo que mucha gente murió en su intento, y si no tocaba hacer la vuelta completa de las islas de las islas de las minas de Potosí, sí salían, por supuesto, a través de lo que es el Virreinato del Bajo, bueno, Bajo Alto Perú, en realidad, que fue de los primeros virreinatos que hubo. No sé si así ya te entendí, María Camila. María Camila, Sí, profe, sí, sí, ya te listo. entendí. Bueno, yo quiero que ustedes vean esto y me digan qué creen que es. Debería poner una nota ahí. Lo voy a acercar bien a la pantalla, no sé si lo están viendo. ¿Sí lo están viendo, jóvenes? No, ¿No lo están viendo? no. No puede ser. ¿No lo están viendo en la pantalla? Sí, profe. O sea, pues sí estamos viendo pues como el mapa mundi, digámoslo así, pero pues... ¿Un mapamundi está viendo? ¿Quién está viendo un mapamundi ahí? Bueno, ¿Gigi? pues, no, pues se ve pues América, Asia, Europa, se ve todo eso, pero pues los No, pero mira continentes. la pantalla. Mira la parte pequeña donde está el profe. ¿Sí lo estás viendo? Sí, ¿No? profe, pero ¿Tampoco? no se distingue qué es. Estos jóvenes, aunque no me la crean, esto es una moneda de plata china. Esta es una moneda de plata china. Esta es una reliquia que su profe por ahí se consiguió andando y caminando y gastándose las horas del zapato. Estas monedas circularon muchísimo en el siglo XIX. En este caso, a ver, yo les cuento, las monedas salían en el siglo XIX en honor a la emperatriz y durante su periodo de vida, digamos, y su periodo de monarquía. En este caso, no era como acá, en Occidente se ponen las fechas de emisión por lo general a veces de las monedas. Aquí es el periodo de la vida emperatriz, que es 1856-1874. Esta es una moneda de plata. Esta es una moneda de plata. Ustedes ven por un lado la efigie de la emperatriz y por el otro lado el dragón chino como signo de fuerza, eh, ¿cómo se llama eso? De buena, dirían los mexicanos, de buena onda. Y por supuesto, el signo que está aquí en el centro, que es un programa, es el Zhongguo, que es China. Bueno, esta es otra moneda, también de plata, que su profe por ahí también, como les dije, se gastó más de una suela de zapato caminando y buscando estas cosas. Y que esto es una moneda ya no en honor a la emperatriz, sino lo que se utilizaba para cambiar. Sigue siendo muy grande, ¿no? Sigue siendo súper grande. Esto es un tael. Esto fue lo que se utilizó en el siglo XIX, sobre todo en los puertos. Estas eran las monedas que se cambiaban. Esta era una moneda típica de plata de esa época. Bueno, entonces, ustedes entenderán ahora sí la importancia que tenían Filipinas en este proceso. Por eso cuando Estados Unidos se hace a la isla de Guam y se hace a Filipinas, no solamente corta la ruta de la seda, yo diría de la seda del mar, la ruta de la seda del mar, sino que se proveyó posiblemente la entrada de la China en ese momento. Eso es muy, muy determinante desde el punto de vista de la geopolítica, eso que hicieron los gringos a finales del siglo XIX, que tenemos tiempo, lo hablaremos más adelante. Jóvenes, anotemos las siguientes preguntas, por favor. La primera es la siguiente. A través de la lectura vista en clase, a través de la lectura vista y leída en clase,
¿Qué eventos históricos de los últimos 100 años reivindican nuestra cultura colombiana? ¿Y por qué? Reivindican nuestra cultura americana y por qué. Punto seguido. Explique por lo menos dos de ellos. Explique por lo menos dos de ellos. Para esa pregunta vamos a dejar mínimo 250 palabras, máximo 450 palabras. Segundo, el almirante Zhuanghe. El almirante Zhuanghe le es atribuido la conquista de América. Utilizando como base la lectura enviada. Utilizando como base la lectura enviada. Explique un argumento que le dé credibilidad a esa versión. Explique un argumento que le dé credibilidad a esa versión. Y otro que lo desvirtúe. Y otro que desvirtúe ese argumento. Y otro que lo desvirtúe. Lo mismo, le vamos a dejar un rango de 250 palabras como mínimo, 450 como máximo. Tercero, ¿por qué fue tan importante? ¿Por qué fue tan importante la triangulación comercial colonial? La triangulación comercial colonial para el Imperio Español durante el periodo de la colonia. Punto seguido. Dé por lo menos un argumento para explicar su respuesta. Dé por lo menos un argumento para explicar su respuesta. Punto seguido. ¿Es verdad, sí o no, y por qué? ¿Es verdad, sí o no, y por qué? Que los españoles hicieron presencia en Taiwán, Japón, Filipinas y Macao. Punto seguido. ¿Qué importancia geopolítica y económica
¿Tenían esos sitios ya nombrados? ¿Tenían esos sitios ya nombrados? Punto seguido. Utilice mínimo dos argumentos. Utilice mínimo dos argumentos para justificar su respuesta. Para esa pregunta, mínimo 350 palabras. Mínimo 350 palabras, máximo 700 palabras. Máximo 700 palabras. Juan Nicolás Machado, ¿me escucha? Sí, señor. Nicolás, ¿cuántas preguntas van? Voy. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro. Listo, vamos a dejar así. Entonces, jóvenes, yo les voy a dejar tiempo suficiente para que lo hagan, pero esta vez lo vamos a hacer de esta manera. Listo, hacen su trabajo, lo suben por la plataforma. Pero adicionalmente les voy a preguntar sobre esas preguntas esta vez con calificación. Las primeras dos no pregunté con calificación y dejamos pasar lástima. Algunas personas no vieron estas películas que enriquecen mucho ese perfil de ustedes. Pero esta vez sí voy a poner calificación. Entonces, aparte de la nota que les ponga en la plataforma, les voy a poner una nota por temas estudiados y analizados en los trabajos. No se les olvide, aunque lo voy a poner en la plataforma, máximo 3 personas, mínimo una persona, pero el que haga 3 o los que hagan 3, justifican y me dicen qué investigación hicieron cada uno de los 3. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron dentro del grupo de los 3? Bueno, jóvenes, vamos a dejar ahí. No sé si hay alguna pregunta adicional, algún aporte. María Camila Cubillos. María. Profe, es que pues algunos de mis compañeros tienen una duda con respecto a la actividad que tú dejaste, pero era para administración de empresas, si no estoy mal. Ah, sí, lo que pasa es que ustedes lo que tienen que hacer siempre, no se preocupen por eso. Si no aparece lo de ustedes, pues yo simplemente, María Camila, a veces lo que intento es que las primeras clases como que cojamos el ritmo de aprendizaje. Y hay veces lo que yo hago para administración, pues no lo voy a hacer para negocios y viceversa. Y por otro lado, la idea es que ustedes con el tiempo cojan un ritmo como aprendizaje y ya si el profe los pone a leer más y los pone a aprender más, pues seguramente tengan ya ese ritmo. Digamos que hemos tenido la consideración de empezar, María Camila. Pero ya después, como se van a dar cuenta, desde la próxima sesión ya vamos a empezar a apretar un poquito el acelerador. Siempre que deje trabajos, María Camila y muchachos, pues ver los encabezados. Yo siempre pongo el encabezado y dice trabajo o workshop o class o business cases para tal programa. Si me aparece el de ustedes, pues no lo hacen. ¿Listo, María Camila? Listo, profe, gracias. Vale, María Camila. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, jóvenes. Entonces, si Dios quiere, no sé si Yuri Valentina ya se nos conectaría, porque ya se nos perdió. Sí, profe, aquí estoy. Qué pena, es Ah, que man. salí a portería porque me iban a entregar un paquete. ¿Y llegó el paquete o se perdió sus 5 minutos de clase y no le entregaron el paquete? No, no, sí, sí, ya lo tengo aquí Ah, con... listo, Yuli. Joven Cristian Camilo, ¿cómo hacemos que cada vez que lo llamo, ¡prrrum!, se va el micrófono? Caramba. No sé, vamos a ver. Ojalá tenga yo suerte la próxima clase. Además que voy a preguntar y voy a poner pues una nota. Juan María Camila, Angie Rodríguez, Juan Sebastián Aguilar, Ginés Viviana Gómez, Juan David Sabogal, Julie Valentina Puentes, Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Machado, Natalia Huitrago, Jefferson Enrique, Paula Alejandra Castro. Gracias por haber estado en clase. Ojalá hubiéramos aprendido y hubiéramos avanzado en esta clase. Espero que tengan resto de semana
pilos, de juiciosos que seguramente están metidos de cabeza en esto del estudio, estoy seguro. Gracias por estar en clase, muy amables. Gracias, profe. Gracias, No, Gracias, profe. Hasta luego. Juan David, Ginette, Juan Sebastián, María Camila, Juan Sebastián, cuidado con esa moto. Ginette, nos vemos. Gracias, profe, que estés Gracias, bien. profe. Voy Nos a hacer vemos. lo posible, Gracias. voy a hacer lo posible. Ginette, que estés bien. Juan Sebastián, cuídese. Bueno, muy bien. Bueno. Hasta luego, profe. No, señor. A usted muy amable por haber estado en clase.